en la República Argentina. En lo que va del año, mataron a una mujer cada 29 horas. Así que vamos a presentar una de las notas de la mañana. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y está en línea Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá. Gabriela, te vamos a saludar. Aquí en la mesa de Ahora Vengo estamos Alejandra y Agustín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, preparándonos para el 8M. Estos números. Claro, y viendo esto que la verdad que es un baldazo de agua fría, ¿no? Me imagino. Sí, en realidad nosotras venimos desde el 2015 haciendo un registro de femicidios y transtravesticidios en la Argentina y no se ha logrado, el Estado argentino no ha logrado bajar estos números, pero la coyuntura actual preocupa porque justamente se cuentan con menos herramientas para el abordaje de la violencia machista. Y hay datos que, si bien los números de femicidio todavía no han tenido una modificación drástica, porque seguimos manteniendo este alto número de femicidios en la Argentina, sí hay algunos indicadores que nos preocupan, como esto que vos decías, ¿no? Comentabas hace un ratito, la periodicidad entre un femicidio y otro en la Argentina, que es cada 29 horas, es decir, un día y asesinaron a mujer en la Argentina y después a ver, te perdemos, Gaby, te perdemos ahí, ahí te escuchamos bien. Bueno, te decía que a la par de los datos de femicidios, de estos 48 asesinatos, es decir, en estos 2 meses, es decir, que uno cada 29 horas en la Argentina, se da un número que nosotros registramos desde hace menos tiempo. Hará aproximadamente 2 años que comenzamos a registrar los intentos de femicidio, es decir, aquellos ataques por odio de género que derivaron en hospitalizaciones de las víctimas, ¿no? Situaciones graves o gravísimas, y estamos relatando y registrando 182 en estos 2 meses en la Argentina, y cuando vas a la periodicidad entre un caso y otro son 8 horas, claro, ¿no? Es decir, cada 8 horas intentaron asesinar a una mujer en la Argentina y no lo lograron. El otro dato es de aquellas que sí efectivamente se convirtieron en víctimas fatales, que son 48 en estos 2 meses, por lo que ya lo venimos alertando desde hace varios meses de que seguramente la escasez o la inexistencia de políticas públicas nacionales obliga a los estados provinciales y municipales a reforzar lo que se perdió en materia de política pública, porque el panorama para adelante es muy grave, ¿no? Otro dato que me gustaría mencionar, porque tiene que ver con las alertas, es que están bajando las denuncias en aquellos casos que llegaron a la muerte. Nosotros registramos cuántas de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente, ¿no?, de ser asesinadas. Y venimos con números bajos. Hemos tenido el año pasado, desde octubre a diciembre, llegó a bajar al 12%, es decir, que del total de víctimas fatales solo el 12% denunció. En los últimos meses se registraba eso, ahora subió un poquito, pero tenemos que tener atención con eso porque implica, o al menos la lectura es que cuánta confianza en resolver desde el Estado esta situación han tenido las mujeres víctimas de violencia, ¿no? De violencia en esta modalidad más extrema que es el femicidio. Sí, nosotros hace algún tiempito atrás habíamos hecho una nota de una trabajadora del Estado Nacional, de las pocas que quedaba trabajando en el área de género, y nos contaba cómo estaban desmantelando todo ese sector. A su vez también, aquí en la provincia ya no es más un ministerio, sino que es una secretaría, y sabemos de el achique o el ajuste que ha habido en distintas áreas, y en esta sobre todo, y también lo que tiene que ver desde el punto de vista discursivo, que baja desde la política nacional hacia esto.
Ustedes, digo, más allá de esta cuestión de que registran menos personas víctimas de femicidio que hayan denunciado previamente, en el contacto con las personas que sufrieron un intento de femicidio, ¿qué le dicen? ¿Habían realizado alguna denuncia o no? ¿Cuál es desde el punto de vista de lo que vivieron y el contacto con el Estado? ¿Qué les dicen o qué les mencionan respecto a eso? Sí, en primer lugar, lo que plantean las mujeres, las mujeres en situación de violencia, nosotros acordate que el registro de femicidios e intentos de femicidios lo hacemos desde el registro de los medios de comunicación, pero bueno, nuestro trabajo en toda la Argentina nos pone en contacto con mujeres que están o han atravesado o están atravesando violencia, y hay una sensación que es objetiva, más allá de la sensación que genera, es una realidad de desamparo, donde, por ejemplo, en lo concreto, vos tenías un teléfono que era el 144, que te podía asesorar específicamente en situaciones de violencia de género, y en la actualidad eso se corrió, es decir, ya el 144 ya no asesora solo a víctimas de violencia de género, sino que toma distintas violencias que le pueden haber sucedido a cualquier persona, y además están con un personal reducido, de manera muy precaria la atención en este momento. Por lo tanto, aquella mujer que con confianza podía sentir estar charlando de una situación íntima y que muchas veces avergüenza, y bueno, ya conocemos cómo es esa dinámica, hoy no tienen ese recurso para poder primero para lograr una atención inmediata, que es lo que sucedía con el 144, y después que son múltiples las situaciones que se atienden con menos personal, por lo tanto también le quita eficiencia al dispositivo. Otra herramienta, por ejemplo, son los recursos económicos que, aún siendo burocráticos, porque nosotras lo hemos criticado a cómo se llegaba a concretar el programa Acompañar, que eran muchos meses estar esperando, pero existía. Hoy no existe ese programa que permitía al menos poder tomar una decisión rápida por poder contar con un dinero para alquilar algún lugar alternativo hasta que la justicia determinara el lugar donde vamos a vivir nosotras como víctimas. Te cuento solamente dos de aquellos programas que eran muy valiosos, y otros que van a tener impacto concreto en el futuro, que ya seguramente tiene algunos, pero que lo va a tener aún más en el futuro, como es la eliminación de la ESI, de la enseñanza, porque esto habla de que aquello que empezamos a remover con ESI, que son las relaciones, tratar de entender cómo es la dinámica de la violencia y que las relaciones humanas no estén cargadas de discriminación por cuestiones de género, al eliminarse esa formación a nivel educativo nos pone en un lugar de retroceso respecto a con lo que deberíamos formar a los niños y a las niñas de la Argentina. Y otro elemento muy importante es que también se interrumpió el programa que obligaba al Estado a formar a sus operadores con perspectiva de género, lo que hace de la buena atención de cuando vamos a una comisaría o a un centro de salud. Digo, en esa situación se encuentran las víctimas de desamparo, y quizás volviendo a las prácticas que tuvimos, como explicar en 5 dependencias diferentes lo mismo y sin tener un resultado efectivo por parte del Estado. Y además, recordar también la cantidad de niños y niñas que quedan desamparadas, ¿no? En este contexto. Sí, 39 este año en la Argentina, sin madres, porque han sido asesinadas, pero sin ningún tipo de acompañamiento, porque también, y te agradezco la pregunta, lo que era Ley Brisa, que facilitaba a las víctimas, a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio un recurso de apoyo económico, hace más de un año que no ha sido ninguna de estas becas, de estos subsidios, ninguno ha sido aprobado en la Argentina en este año. Entonces también tenemos esa situación que es gravísima, ¿no? Claro. Terrible el escenario, muy preocupante.
porque no ha cambiado nada y mucho, no solamente que no ha cambiado nada, sino que retrocedimos en un montón de políticas públicas que iban a tratar de evitar la cantidad de femicidios en la República Argentina. Sigue siendo la mitad de los femicidios cometidos por parejas o exparejas. La edad promedio de las víctimas es de 45 años. Esto también surge del informe, ¿no? Sí, estas son dos de las variables que están muy afianzadas cuando hablamos de las estadísticas, que es quién comete los femicidios. Más del 80% los femicidios son cometidos por alguien conocido de las víctimas, Claro. La mitad, prácticamente la mitad parejas o exparejas, pero luego tenés un 20% que fueron cometidos por familiares y otro tanto por conocidos, ¿no? Un 2%, es decir que vos ahí ya tenés casi un 80% del círculo de conocidos de la víctima. Y la otra variable que está bien afianzada es dónde suceden los femicidios. Sigue siendo el hogar, el lugar donde tenemos más peligro, pero también acá hay que mirar mes a mes cómo se viene registrando el espacio público, también va creciendo, ¿no? ¿Ah, Es sí? decir, ¿y por qué lo menciono? Porque hemos observado que, por ejemplo, en descampados, si bien es un 2%, pero en la vía pública, en la calle, el 21% de los femicidios de este año los tuvimos entre estos dos lugares. ¿Y por qué es interesante pensarlo en el contexto? Porque tu compañero lo mencionaba recién, los discursos de odio, de género, o la negación de la existencia de esta violencia específica que nos sucede a nosotras, habilita socialmente prácticas que venían siendo sancionadas en los últimos años, ¿no? Es decir, maltratar a una mujer en público venía siendo sancionado, o por lo menos veníamos en un camino de avance de que esa práctica fuera sancionada socialmente, Claro. o fuera cuestionada. Los medios de comunicación fueron reflejo de eso y colaboraron mucho a la par de la legislación. Bueno, estamos notando que hay un incremento de la violencia en el espacio público, lo que quiere decir que los discursos, más aún si son de aquellos altos niveles del Estado, o facilitados a través de los medios de comunicación, por supuesto que promueven en la sociedad prácticas que nosotras al menos habíamos visto algunos cambios en los últimos años y bueno, hemos tenido acá también alguna vuelta atrás. Respecto a lo que es o el lugar donde se dan los femicidios o los intentos de femicidios, hablabas de lugares, de hogares, ya sea de parejas actuales o exparejas. Se está dando una discusión respecto al uso de las tobilleras y desde la provincia plantearon la posibilidad de un cambio respecto a eso. ¿Qué lectura hacen ustedes o qué creen que podría llegar a mejorarse, cambiarse respecto a este tipo de situaciones, de los botones antipánicos y todo lo que tiene que ver con eso? Mira, en primer lugar que sería muy bueno que se avance, que en la provincia de Santa Fe se avance a concretar la medida, ¿no? Hubo un femicidio hace poquito en la ciudad de Rosario, Sí. que justamente ella era portadora de un botón de alarma. Con el dispositivo colocado todavía está en proceso de investigación, por supuesto, ¿no? Pero uno de los indicios que una expareja agresora que ya tenía denuncias es quien perpetró el asesinato, ¿no? Probablemente con un dispositivo que controlara los movimientos de esta persona, seguramente hubiéramos tenido una posibilidad más para la víctima, ¿no? De que pueda seguir viviendo. Y la experiencia es esa, por lo menos en los países donde se ha implementado el dispositivo dual, que tiene por un lado el control sobre el agresor, lo que hace ya un cambio de lógica en quién debe ser monitoreado, quién debe controlar sobre quién se debe poner un dispositivo, qué controla ese dispositivo, es decir,
Por otro lado, da cuenta de una inversión absolutamente imprescindible, que no solo tiene que estar este dispositivo en aquellos delincuentes vinculados, por ejemplo, al narcotráfico, con peligro de fuga, es decir, no hubo tanta burocracia ni tanta discusión cuando hubo que poner aprobar una emergencia en seguridad y poner millones de dólares y de pesos para comprar estos dispositivos si iban a narcos, por ejemplo. Ahora, cuando vos ves los datos estadísticos, hay más muertas por femicidio que por homicidio en la Argentina. ¿Por qué cuesta tanto hacer la misma inversión, por lo menos en los casos de violencias graves, que por supuesto ameritarían evitar, porque así ha sucedido en Uruguay y en otros países, donde se han puesto estos dispositivos en los varones, han tenido casi cero reincidencia en la comisión del delito, ¿no? Es decir, Portugal, no estoy segura si España, pero Portugal sí tiene este dispositivo, Uruguay, acá cerquita también lo tiene, y ha sido muy efectivo. Entonces, lo que es necesario es cambiar la lógica, es incorporar la perspectiva de género en cuando uno piensa política pública. ¿Por qué si tenemos más muertas por femicidios que por homicidio en la Argentina no se dispone este dispositivo para agresores? Varones, por supuesto, con la evaluación del riesgo que corresponda, ¿no? Y sí los tenemos en estos dispositivos en un narco y no en un posible asesino. No digo que esté mal en el otro caso, pero ¿por qué no ponerlos a que operen? Y en este caso también en Santa Fe, que ya lo ha anunciado el gobierno provincial, es hora que se disponga de esta medida porque los datos son muy, muy concretos. Sí. Gaby, muchísimas gracias por esta charla con Aire de Santa Fe. No, a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Gabriela Hasta Sosa, luego. directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, con estos datos que son estremecedores en la previa del 8 de marzo.